Buenas tardes, mi nombre es Miriam Peraza, voy a exponer sobre el derecho romano. El origen de Roma se da entre 7 colinas del río Tíber, que están a las orillas del río Tíber. Esto les permite también tener un comercio marítimo. Las tradiciones romanas tienen diversas leyendas sobre el origen romano. Una de ellas es la de Enea. Enea fue un héroe troyano que se salvó al ataque de Troya, escapando y estableciéndose en el centro de Italia. Sus descendientes fundaron a Alba Longa. Esta leyenda se da el objetivo de esta leyenda es para unir dos grandes mundos como es el de Grecia y el de Roma. La otra leyenda que presentan y la más afianzada es la de Rómulo y Remo. Estos fueron unos gemelos descendientes de los reyes de Alba Longa, los cuales al ser abandonados en las orillas del río Tíber fueron encontrados por una loba que dicen que se llama Luper. Ella los amamantó. Estos gemelos se convirtieron en líderes de los latinos, que es una población de ahí del río Tíber. Los latinos. Ellos se convirtieron en líderes y luego fundaron a Roma. Rómulo, después de asesinar a Remo, se convirtió en el primer rey de Roma en el año 753 a.C. Luego viene el concepto de derecho romano. El derecho es una línea recta, es una sola línea de pensamiento. Las cosas no son de una sola manera, pues no son como una u otra, no. Las cosas son así y ya. Como el ejemplo que dio el profesor, pues que dio usted, una persona está casada y ya no es que está casada y también está divorciada, no. Está casado y solo es ese hecho, ¿verdad? Y es también la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. El derecho romano son las leyes establecidas a los ciudadanos que están bajo el dominio de Roma. Esto se dio desde el año 753, cuando fue la fundación de Roma, hasta la muerte de Justiniano, que fue en el año 565 después de Cristo. El ius es el conjunto de leyes que nacen del hombre dentro de la sociedad. Es el derecho creado por el hombre y ex humana. Y el fas es el derecho divino, emanado, o sea, es el derecho sagrado emanado de la divinidad. Y se le dice y ex divino. La clasificación social. La sociedad romana se encontraba clasificada entre dos grandes grupos, como son los ciudadanos, que son los nacidos en Roma, son los que gobernaban y eran libres, como son los patricios. Los patricios eran hijos de los fundadores de Roma, ellos gobernaban y eran dueños de las tierras. Los plebeyos, ellos no tenían derechos políticos, eran los artesanos, los campesinos y los campesinos y los comerciantes. Ellos no tenían derechos políticos a pesar de que habían nacido en Roma. Los no ciudadanos son aquellos que no eran nacidos en Roma, eran extranjeros y no son romanos de nacimiento y eran extranjeros refugiados. ¿Cómo son los libertos? Los libertos son aquellos que son esclavos que pagaron por su libertad o simplemente sus amos los abandonaron porque ya no les servían, ya no les eran útiles. Y también tenemos los esclavos que eran prisioneros de guerra. La clasificación del derecho romano. El derecho romano se divide entre el público, que es el que regulaba las actividades de los ciudadanos del Estado, como son los magistrados, los sacerdotes y los del gobierno del Estado. Y el derecho privado, que es el que rige las relaciones entre los ciudadanos particulares.
Este derecho a su vez tiene unas divisiones también, que es el derecho de origen divino, que se le dice ius naturale, porque era predicado por un pontífice. El derecho de gente, que es el ius gentium, que es el que regula las actividades de los extranjeros, y el derecho civil, ius civile, que es el derecho entre los particulares, exclusivo de los ciudadanos romanos. Las características del derecho. El derecho es bilateral. Sus obligaciones son recíprocas. Y es para el Estado y para el pueblo. El derecho también es coercitivo, que se obligan a cumplir con las sanciones. También es universal y general. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son las fuentes no escritas, como son la costumbre o hechos que enmarcaron un determinado momento en la sociedad. Y ellas sirven para materializar las leyes. Por ejemplo, como el matrimonio, que hay dos tipos de matrimonio. El formal, que es el cum manum, y el informal, que es el sine manum, que sería el concubinato. Ese es el derecho no escrito. Y el derecho escrito, ¿verdad? Son los que tienen un autor determinado, como las 12 tablas, ¿verdad? Que es para el derecho civil, la familia, las instituciones. El plebiscito, que es la votación del pueblo para tomar una determinada decisión. Y los jurisconsultos, que son las personas conocedores de leyes y se dedican a resolver los casos. La importancia del derecho romano. El derecho romano es importante ya que es la génesis del derecho, es donde nace cualquier derecho. También el derecho nos sirve, el derecho romano nos sirve para conocer los antecedentes de nuestro derecho actual, sirve como unidad para las leyes supranacionales por encima de la nación. También nos ayuda a que todos los países trabajen en unas solas leyes, los países que se rigen en el derecho romano. También afina nuestra cierta intuición jurídica, nos amplía también los conocimientos jurídicos. ¿Cuál otra? Bueno, eso. Las diferencias entre el derecho romano arcaico y el derecho actual. El derecho romano arcaico es la primera etapa de la formación del derecho y la norma solo se expresa por vías antiguas de costumbre. Y el derecho actual es el conjunto de normas ya establecidas. Y en Venezuela, derechos y garantías a los particulares. En Venezuela son los derechos y garantías a los particulares. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Gracias por escucharme y dar la oportunidad, profesor. Gracias.